Buenas tardes. Sí, sí se me escucha, ¿verdad? Buenas noches, Angélica. Sí, te escucho o te Ay, escuchamos. perfecto. Ok, gracias. Bienvenidos a todos. Les agradecemos por asistir a nuestro primer bloque de charlas en la división de animales de producción y reproducción denominado Clínica de Equinos. Esto está organizado, como ya saben, por IPSA URP, que está conformado por alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Ricardo Palma. En esta oportunidad, vamos a empezar con nuestra charla. Siguiente, por favor. Datos importantes, por favor, cámaras y micrófonos apagados para no poder saturar. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat durante la charla y al final lo vamos a mencionar al ponente para que responda sus dudas. Ok. En esta oportunidad tenemos al médico veterinario Elinson Montilla, médico veterinario en Aras, Alidar, Chincha, Perú. Es un médico veterinario egresado de la Universidad Contra Occidental Lisandro Alvarado, cuenta con un diplomado en docencia universitaria. Actualmente se desempeña como médico veterinario en Aras Alir, Chincha, Perú. Ha trabajado desde el 2010 en el área de medicina interna con enfoque en neonatología y pediatría equina. Realiza asesorías nacionales e internacionales en el manejo clínico y sanitario a explotaciones equinas. Trabajó en Aras Los Aguacates, Carabobo, Venezuela. Esta charla es la adaptación del potro recién nacido y sus consideraciones clínicas. Perfecto, le doy pases al doctor. Buenas noches, un gusto tenerlo aquí. No te preocupes, buenas noches, Angélica. Ok, ya puede iniciar con su charla. No sé si va a compartir la pantalla. ¿Logran ver la pantalla? ¿La presentación? Sí se visualiza. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la participación. A todos los asistentes, una cordial bienvenida. Gracias por la invitación al grupo ICSA de la Universidad Ricardo Palma. Es muy grato poder acompañarlos en esta primera charla y les deseo el mayor de los éxitos para que sigan difundiendo y haciendo crecer lo que es la medicina equina en el Perú. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la adaptación del potro recién nacido y sus consideraciones clínicas, ¿no? Mientras que yo voy dando la charla, voy a apagar mi cámara porque estoy en el criadero y estoy en una zona con mucha dificultad en la cobertura y estoy recibiendo wifi desde el teléfono. Entonces, para que no se me vaya a tener, no vaya a tener problemas con el audio, voy a estar apagando. Pero cualquier cosa a los miembros del grupo, si hay alguna pregunta en el chat, porque tampoco voy a estar pendiente del chat, o alguien levantó la mano, o alguien quiere hacer una intervención en el momento, no hay problema en que me interrumpan. Estamos aquí para aclarar dudas, inquietudes. Me gusta ser muy dinámico y ir interactuando con el público. En esta época de la era virtual es mucho lo que podemos recibir cuando nos encontramos hablando solos frente a una pantalla, ¿no? De alguna manera decirlo. Sabemos que están presentes allí, pero no es igual cuando estamos frente a frente, ¿ok? Bueno, apagamos la cámara. Cualquier cosa me van diciendo cómo va rodando la presentación, por favor. Sí, está bien, no se preocupe. Bueno, como le habías dicho ya, este tema sobre lo que es la adaptación del potro recién nacido
es amplio, ¿no? Nosotros lo que hemos venido eh, trabajando constantemente en lo que es la medicina interna del neonato, eh, las primeras bases en que nos enfocamos y estudiamos bastante es la adaptación, porque a partir de aquí ocurren muchos cambios fisiológicos y endocrinos que facilitan una correcta adaptación y evitamos problemas que a lo largo de la charla lo vamos a ir mencionando y se va a ir comprendiendo. Y por ello iniciamos con todos estos cambios endocrinólogos que sucede en el recién nacido para poder nosotros comprender la clínica del recién nacido, ¿ok? Como ya me presentaron, no le voy a dar mucho ya a mi presentación, ya con lo que comentó Angélica, basta y sobra. Y vamos a iniciar con lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hacer un contenido bastante amplio, pero bien resumido. Por eso que si hay alguna pregunta o inquietud al momento de que voy pasando las diapositivas, van interviniendo sin ningún problema, ¿no? Eso también me ayuda a mí a descansar y poder tomar un trago de agua, refrescar la garganta y poder seguir conversando, ¿ok? Conceptos básicos sobre perinatología, neonatología y pediatría equina. Ahí va la primera pregunta. Eh, Defínanme qué creen ustedes que es cada uno de estos conceptos y lo voy viendo en el chat. Voy a aprovechar de abrirlo. ¿Ok? Este, vamos a hacer, vamos a hablar sobre lo que es la adaptación del recién nacido. Vamos a involucrarnos un poco en fisiología. Sabemos que nosotros luchamos mucho en fisiología con muchos temas, ¿no? Y era bastante teoría y nos acompaña día a día en cualquier ejercicio de la carrera en distintas especies, ¿ok? Tenemos que tener muy buenas bases en ello. La evaluación conjunta de ambos, de la yegua y potrillo, vamos a hacer una evaluación clínica en conjunta. No podemos dejar a la madre de un lado y al potrillo de otro lado. Siempre hay que hacer una evaluación en conjunto. Ahí están respondiendo, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es la ficha del parto y las señales de alerta del parto, fichas de nacimiento, el llenado correcto de la ficha de nacimiento y todos los parámetros que podemos nosotros ir evaluando a medida que vamos haciendo el examen físico y la evaluación clínica del paciente. Las señales de alerta del recién nacido, ¿ok? Vamos a evaluar lo que es el Scoragar, una herramienta muy importante para evaluar la viabilidad del neonato. Procedimientos médicos básicos de rutina postparto, calidad del calostro, la evaluación de la placenta. Vamos a hacer un resumen para que tengamos en cuenta la importancia de evaluar el ambiente en donde creció y se desarrolló nuestro potro y que nos aporta mucha información eh, para nosotros tener en cuenta a la hora de monitorear nuestro paciente. 4 parámetros importantísimos a tener en cuenta cuando nosotros evaluamos un potrillo. De allí parte mucho todo lo que cuando les menciono, el título de la charla define consideraciones clínicas, ¿ok? Y, por supuesto, el reconocimiento del potro enfermo y vamos a hacer unas conclusiones tanto de la adaptación del recién nacido como de, este, de las consideraciones clínicas. Neonatología es del potro recién nacido. Supongo que es la parte enfocada solo en la parte de neonatales, neonato, perinatología antes del parto, perinatal, ok. Aquí estoy leyendo sus respuestas. Madre y cría, es el estudio del feto, es conocer patologías genéticas de mal manejo con las dificultades previas que puedan existir. Profundo, pero sí, parte de eso es esencial. Ok, empezamos. Empezamos con lo que es conceptos básicos, ¿no? La perinatología, ¿no? Es una rama de la reproducción. Lamentablemente todavía nos meten en la parte de reproducción porque incluye todo lo que implica reproducirse, ¿no? Es la encargada de la evaluación clínica del último tercio de la gestación, con énfasis en el estudio y control de las gestaciones de alto riesgo.
¿ok? Pero hay un periodo perinatal que incluye ese último tercio de gestación y los primeros días del recién nacido, ¿ok? Es un periodo llamado perinatal, ¿ok? Esto también, la perinatología también incluye la obstetricia porque fundamentalmente cuida la gestación hasta el nacimiento. La neonatología equina es una especialidad de la reproducción equina iniciada desde los años 60. La neonatología equina fue la primera especialidad en la medicina veterinaria que empezó a desarrollarse con eso, con ese nombre, ¿no? Neonatología equina, simulando incluso todos los estudios que hay hoy en día en la neonatología equina, es extrapolado de la neonatología humana, ¿ok? Este comprende un periodo muy bien definido de la edad del potrillo que va desde el nacimiento hasta el mes de edad. Esto relacionado a los cambios fisiológicos y bioquímicos que tienen en los primeros 30 días del potrillo. Después pasa a ser un potro de pediatría equina, que también está muy bien definida y que vela por la salud, el desarrollo y el crecimiento del potrillo, ¿no? Y comprende un periodo que va desde el mes de edad hasta los 6 meses, incluso un poquito más allá, dependiendo de el desarrollo que lleve el potrillo, ¿ok? Entonces, los potrillos son animales especialmente sensibles en las primeras etapas de su vida y por lo cual pueden verse afectados por un amplio grupo de patologías. Lo decía en el chat con las respuestas que dieron. Todas ellas comprometedoras de la vida del recién nacido. En cuanto a esto, nosotros vamos a empezar a definir lo que es la adaptación del recién nacido. ¿Ok? La adaptación del recién nacido parte en que el potro debe adaptarse a una vida extrauterina y este se va a enfrentar a una serie de desafíos fisiológicos. Este debe asumir las funciones respiratorias, nutricionales y excretoras de la placenta y activar por primera vez un control regulador completo de su propio entorno. Para lograrlo, debe haber cambios estructurales y funcionales que involucran en un menor o mayor grado con todos los sistemas corporales, siendo en algunos sistemas más lentos que otros y con cierta variación entre potros, dejando lamentablemente todo para última hora. Estos son procrastinadores por excelencia. ¿Qué quiero decir con procrastinadores? Nos pasa a nosotros en la vida diaria, en el estudio, en el trabajo, en la familia, dejamos todo para última hora. Si un ejemplo propio voy a dar yo. Anoche apenas estaba terminando de desarrollar la charla que le estoy presentando hoy. ¿Por qué? Porque influye el trabajo, influye la familia, influye otras cosas. Entonces, dejamos todo para última hora. Le pasa a los universitarios, dejan las tareas, dejan los trabajos, la tesis para una semana antes, para última hora, perdón, última hora. Esto quiere decir que todos los cambios de maduración comienzan al final de la gestación y continúan hasta los primeros días de nacido. ¿Ok? Durante este periodo perinatal hay cambios importantes en la sensibilidad y en el punto de ajuste de los diferentes ejes endocrinos que son claves. Estos ejes alteran las concentraciones de hormonas circulantes en el potro. Estos cambios endocrinos son responsables de muchas de las otras adaptaciones fisiológicas esenciales para la supervivencia neonatal. Ok, en cuanto a esto, ya dando un bosquejo de lo que vamos a hablar, vamos a ir desarrollando lo que sería, ya que hay algo en el chat y no me deja pasar la diapositiva. Vamos a hablar entonces sobre lo que es la adaptación cardiorrespiratoria. La adaptación cardiorrespiratoria influye desde el momento del nacimiento. El establecimiento de la función respiratoria normal es de vital importancia, pero esto debe estar coordinado con las funciones cardiovasculares. Y este no debe exceder de los 3 minutos. Esa función en conjunto no debe exceder los 3 minutos en activarse, ¿ok? Esta última función está mediada por el eje medular simpático suprarrenal, que secreta catecolaminas y varios otros neuropéptidos con efectos cardiovasculares. Tanto las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina aumentan hacia el término de la gestación
alcanzando un punto máximo al nacimiento o poco después de los días, de las horas de nacido, ¿ok? Y después desciende a niveles basales dentro de los 10 a los 14 días post nacimiento. Este eje también influye en cambios metabólicos. Estos cambios metabólicos más adelante lo vamos a ir conversando. Pero estas catecolaminas y estos neurotransmisores se asocian se asocian con el sistema varorreflejo, que son los responsables de regular la presión arterial durante los ciclos cardíacos. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque sabemos que si las catecolaminas no se secretaron correctamente, vamos a ver inconvenientes con la adaptación del paciente a nivel cardiorrespiratorio. Y eso esto es una cadena. Tiene que ir adaptándose sistema, hormonas, liberarse hormonas, secretarse neurotransmisores, para que pueda funcionar todo en conjunto. ¿Okay? Aquí lo estamos viendo por parte, pero a su vez todo está activándose a la par. Entonces, al momento en que el potro está pasando por el canal del parto, esto ocasiona una compresión torácica y expulsa el exceso de líquidos de las vías respiratorias, ¿ok? Entonces, por diversas presiones que se ejercen en el corazón, la sangre se redistribuye, obliterando el conducto arterioso y el cierre del foramen oval. Al mismo tiempo, los pulmones se expanden, encendiendo lo que es la circulación pulmonar para asegurar una combinación perfecta de perfusión, de ventilación entre estos dos sistemas, tanto el cardíaco como el respiratorio. ¿Para qué? Para que empiece a oxigenarse sangre y empiece a activarse adecuadamente lo que es la circulación mayor y circulación menor. O espero que se acuerden de eso en fisiología, ¿no? Todo este proceso ocurre al momento en que hay la ruptura del cordón umbilical y la expansión pulmonar. Recuérdense que el feto tiene una circulación fetal, ¿no? Y automáticamente cuando nace y se rompe ese cordón umbilical, este proceso cierra lo que es el conducto arterioso y el foramen oval para que la sangre se redistribuye correctamente como nosotros la conocemos, la circulación mayor y la circulación menor, ¿ok? En cuanto a la función pulmonar, ya voy a tomar un poco de agua. En cuanto a la función pulmonar, va a depender de la madurez y del óptimo desarrollo de surfactante pulmonar, siendo esta sustancia un complejo de fosfolípido que se produce y se almacena en las células alveolares especializadas. ¿Ok? Esta producción de surfactante ocurre en el último tercio de la gestación y donde hay mayor contenido es en el líquido amniótico. ¿Ok? Este surfactante pulmonar junto a los corticosteroides endógenos, las hormonas tiroideas y los agonistas beta adrenérgicos estimulan la maduración del pulmón. En potros prematuros, este complejo falla, ¿ok? Ocasionándonos una maduración con grandes diferencias, una maduración primaria y una maduración secundaria, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Eso quiere decir un no, el silencio. Ok, seguimos. En cuanto a la adaptación locomotora, los músculos y esqueletos deben estar bien desarrollados al nacer y también deben adaptarse a las nuevas fuerzas y funciones. Lo que es la adaptación locomotora involucra el sistema nervioso, pero es el que está muy bien desarrollado y está apto para cumplir la función. Aquí es poco lo que podemos hablar sobre ello, al menos que sea un potro con días de gestación menores a 310, que lo consideremos prematuro, y ahí influye mucho esta adaptación locomotora, ¿ok? En cuanto a la transición alimentaria, ¿ok? La transición alimentaria, eh, tenemos que tener en cuenta que el potro va a cambiar su nutrición placentaria a una alimentación enteral.
En las primeras horas de vida, ¿no? En el intestino hay unas células especializadas encargadas de absorber la macromolécula de inmunoglobulina G, que son las que vienen del calostro, ¿ok? Estas se absorben por pinocitosis y entran en circulación rápidamente con el fin de ofrecer protección al potro. A su vez, el calostro, con todo el aporte que ofrece, ¿no? De nutrientes de alta calidad, vitamina, lactoferrina, un montón de cosas, colabora con la motilidad intestinal y, a su vez, la expulsión del meconio por el efecto laxante. ¿Ok? En este punto, cuando yo voy a conversarles del eje interinsular, ¿verdad? Este eje interinsular en estos últimos años se ha venido estudiando bastante y es porque hay una comunicación intrincada entre lo que son las células intestinales y el páncreas. El intestino por la liberación de incretinas y el páncreas por la liberación de insulina. ¿Ok? Es importante porque las incretinas al activarse le mandan un mensaje, me imagino que vía texto, por redes sociales, por correo electrónico, por llamada telefónica, no sabemos, ¿no? Pero le dice al páncreas, libera insulina para que empiecen a absorber toda la glucosa importante. Eso más adelante lo vamos a conversar. Pero las últimas investigaciones que se han venido publicando nos dicen que hay que mantener un suministro constante de nutrientes porque es crucial para la función de las células intestinales. Normalmente a veces pasa que un potro empieza a tener problemas de adaptación porque la madre no está produciendo leche correctamente y él empieza a complicarse y a complicar su salud y se desencadenan unos eventos que no deseamos nunca los clínicos, ¿ok? Entonces, esta función de células intestinales recibiendo constantemente nutrientes, ¿no? Influye mucho en lo que es la regulación de la energía en el recién nacido para que éste tenga abundante energía y pueda adaptarse. En cuanto a la función neurológica, eh, es muy bonito este cuadro y nosotros al momento en que nace el potrillo nos podemos dar cuenta rápidamente, visualmente, de todo el papel que juega el sistema nervioso durante el periodo adaptativo. ¿Por qué? Porque empieza a desarrollar los sentidos, la actividad mental, la impronta, el reconocimiento materno, ¿no? Este potrillo empieza a saber quién es su mamá y su entorno rápidamente, y la conducta a todo lo que lo rodea, ¿no? Y en base a esto observamos ciertas funciones activas por los pares craneales cuando nacen. Recién nacido ya nosotros sabemos que está funcionando correctamente. Entonces, el nervio óptico, que es el par 2, a la mamá, al buscar él, al rodear, observa a la mamá, hace un reconocimiento materno. El nervio, el par 3, el par 4 y el par 5 influyen mucho en lo que es el movimiento del globo ocular. Quizás en los primeros minutos o en las primeras horas es difícil porque a veces la visión de él no es tan desarrollada, él se va desarrollando en las horas post nacimiento. Eh, el nervio trigémino, que es el 5, al mover la mandíbula, ¿ok? Al momento de tragar. El nervio facial, que es el par 7, al mover los belfos y producir el reflejo de succión. El vestíbulo coclear, que es el par 8, al escuchar a la madre relincha, epa, hijito, aquí estoy, y él automáticamente voltea a verla. El nervio glosofaringio, que es el par 9, el vago, que es el par 10, y el accesorio del par 11 influyen también al momento en que él deglute, y el accesorio a su vez también influye al mover la cabeza, ¿ok? Entonces, rápidamente con esta evaluación neurológica nosotros podemos decir si él viene bien, rápidamente podemos observarlo, ¿no? Tenemos que ser muy minuciosos en la neonatología, todos los detalles importan, la neonatología es una montaña rusa de emociones. Hoy podemos ver que el potrillo está muy sano y mañana está en las peores condiciones y nos preguntamos, pero si estaba todo bien, pasa así, ¿ok? En cuanto a la regulación térmica, ¿no?
El potrillo tendrá que soportar un choque térmico bastante significativo, dependiendo de las condiciones ambientales que estamos. Si estamos muy lejanos del trópico, hacia la zona norte o hacia la zona sur, en pleno invierno, ¿ok? Pero esto no le va a ser difícil en adaptarse, ¿no? Difícil que se produzca una caída de la temperatura. Así que no sufren de ningún problema en cuanto a la temperatura. Pero sí, ¿ok? Pero sí va a depender de una alimentación temprana, ¿ok? Ya que se requiere una demanda de energía considerable. Y sin embargo, los potros sanos pueden restaurar y mantenerse sin alimentación durante 12 a 24 horas, pero eso no es lo deseado, pero lo tenemos que acotar porque a lo mejor podemos conseguir un potro que no ha mamado en 12 horas, que no se ha mamado y está enérgico. Porque, ¿cómo lo hace? Bueno, el potro sano, bien maduro, moviliza rápidamente sus reservas energéticas de la grasa almacenada. A diferencia de los potros prematuros, que se le va a dificultar un montón porque estos nacen con problemas de peso, bajo de peso, con una capa de grasa muy fina, entonces la temperatura va a descender muy significativamente, ¿ok? Eh, bueno, aquí vamos a ver lo que hay en el chat, no sé si hay alguna pregunta. Ok, doctor, este eje está relacionado con los potros sépticos. El eje enteroinsular. Sí, este eje, hay un estudio muy importante que cuando el potro hospitalizado, séptico, con problemas, enfermo, deja de recibir leche de la madre, ¿ok? Bueno, no necesariamente tiene que ser la madre, leche de yegua, la estadística dice que hay menos probabilidades de que este potro sobreviva. ¿Por qué? Porque al parecer el contenido de la leche yegua ayuda a activar esta incretina a nivel intestinal. ¿Ok? Otra preguntita, ¿los niveles de surfactantes se pueden medir? Lamentablemente en equino, en potrillo, todavía las investigaciones, los investigadores que trabajan mucho en esto, están sufriendo mucho con el tema del surfactante pulmonar. Siguen estudios, no hay incluso ninguno de farmacológico que, como en los recién nacidos, que podamos usar para una nebulización, ¿no? Es complicadísimo el surfactante pulmonar en los potrillos. Ocasiona un distrés respiratorio bastante complicado. Hoy en día hay un sistema, se llama CPAP, que ayuda a tener una mejor ventilación, algo así como estos ventiladores mecánicos en los humanos. Hay un CPAP que ayuda a expandir los pulmones y a oxigenar bien todo el pulmón, ¿ok? A medida que se va adaptando. Y hay otras maneras en que nosotros podamos ayudar a suplir ese surfactante pulmonar, ¿ok? Ok, entonces, aquí vamos a concentrarnos un poco porque este sí es un poco más tedioso y espero que lo resumí bastante y traté de no irme mucho por lo enredado, hacérselo simple, pero en cuanto a la función renal, bueno, este no es el complicado es el que viene después, el eje hipotálamo pituitario adrenal. En cuanto a la función renal, no está funcionalmente maduro al nacer, el riñón es menos eficiente que en el caballo adulto. Por eso que es muy importante cuando nosotros iniciamos terapéuticas en los neonatos, saber qué fármacos vamos a usar y qué no, o qué puede influir negativamente en los riñones y qué no. Sabemos que hay muchos antibióticos que son, bueno, la mayoría son nefrotóxicos, nosotros tenemos que ubicarnos en uno que sea lo menos nefrotóxico posible y también cuando usamos AINES también puede desencadenar problemas renales. Entonces, nosotros cuando vamos a integrar terapias, tenemos que tener en cuenta, ¿no? El funcionamiento renal y cómo podemos saberlo en campo, a práctica, a nivel de hospital es bastante sencillo. Hay mayores pruebas que podamos hacer. Eh, Podemos medir la densidad urinaria con un refractómetro y esta densidad debería estar entre 1001 a 1010 para saber que el funcionamiento del riñón está adecuado. Esta maduración del riñón va
va mejorando en cuanto a los días y la semana. Ok, en cuanto a la maduración endocrina, y aquí es donde voy a hacer bastante hincapié, esta maduración del sistema endocrino es fundamental, porque la supervivencia, porque va a depender si el potro vive o no. ¿Por qué? Debido a que interviene en casi todas las funciones bioquímicas del cuerpo. Como ya se los mencioné anteriormente sobre lo que es la participación de la glándula suprarrenal en el eje sistema simpático medular suprarrenal, que cumple también una función muy importante, aquí también va a influir a nivel del eje hipotálamo pituitario adrenal. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la función suprarrenal, ¿ok? La corteza suprarrenal del potro en la preñez está relativamente inactiva en la mayor parte del último tercio de la gestación, pero comienza a elevarse durante los últimos días, más o menos 4 o 5 días antes del parto, con una escalada rápida y corta del cortisol circulante. Recordemos que el cortisol es el desencadenante del parto, ya que el potro es el que va a dictaminar cuando él quiere nacer, prácticamente, ¿no? Además que deja todo para última hora, él va a decidir si nace hoy, si nace mañana. Entonces, la importancia del cortisol es por muchas razones, porque incluye lo que le mencionaba en la función pulmonar, la maduración del mecanismo del surfactante para producir surfactante. Entonces, ya va. En la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal, y es el esquema que ustedes ven a la derecha, ¿no? Donde vemos al cerebro, vemos el hipotálamo, la pituitaria y la glándula suprarrenal. El aumento del cortisol en la circulación fetal durante el periodo antes del nacimiento es producido por los cambios en el desarrollo de estos niveles del eje. Este aumento en la disponibilidad fetal de glucocorticoides induce cambios estructurales y funcionales en una variedad de diferentes tejidos, como el pulmonar, el hígado, los riñones y el tracto gastrointestinal. Así como la activación de los cambios fisiológicos que son vitales al momento de nacer, pero que durante la etapa fetal no son importantes, como la ventilación pulmonar, el feto no respira, o la glucogénesis, él depende totalmente de la glucosa o de los nutrientes que le aporta la madre. El aumento del cortisol se asocia a la duplicación del peso de la glándula suprarrenal durante el último 5% de la gestación. ¿Ok? Se debe a este incremento de peso se debe al crecimiento de la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. A su vez, las concentraciones plasmáticas de la hormona adrenocorticotrópica, que es la ACTH, ¿ok? Aumenta en paralelo con las del cortisol en el feto. Esta actividad adrenocorticotrópica eh, eh, parece aumentar al final del 1 al 2% de la gestación. Sin embargo, existe una ventana muy estrecha al nacimiento que del nacimiento del potro, que los glucocorticoides accionan para estimular lo que es la maduración fetal en la preparación para el parto. Por ello, o que esto quizás explicaría por qué tanta incidencia de tantos potros prematuros y de tantos potros con síndrome de mala adaptación neonatal que ocurre en esta especie. ¿Ok? Quizás esto sigue estudiándose, todavía hay mucha información sobre lo que es potros prematuros, sobre la mala adaptación neonatal. Entonces, un, año a año hay actualizaciones, cambian, ya de que descubrieron esto, descubrieron aquello, entonces nosotros como clínicos neonatólogos tenemos que ir como que siempre a la par de las últimas investigaciones, ¿no? Vamos a ver una pregunta en el chat para descansar un poco. Buena pregunta, dice. Sí quedará grabada, Angélica. No te preocupes. Ya después puedes verla con más calma. Ok, las concentraciones de cortisol aumentan durante 2 horas después del nacimiento, luego
descienden a niveles basales 24 horas después del parto. ¿Ok? La concentración plasmática de ACTH caen progresivamente desde el nacimiento hasta alcanzar el nivel basal 8 horas postparto. Pero, siempre el pero, ¿no? En potros prematuros, estas concentraciones de ACTH se incrementan de 2 a 5 veces más alta de lo normal. A diferencia del cortisol, estas concentraciones se mantienen intermedias entre lo que son los valores normales de un potro maduro a un potro prematuro, ¿ok? Este, en cuanto, ya para finalizar este tema de la suprarrenal, que la suprarrenal es la más emocionante de todo esto, ¿no? Yo creo que, bueno, sin suprarrenal no tuviéramos potros. Eh, Cabe destacar que otra función suprarrenal, y es importante mencionarle, es que este eje hipotálamo pituitario adrenal tiene una asociación con la producción o la conversión, todavía también se sigue estudiando, de progestágeno, específicamente la pregnenolona P5. ¿Ok? Este es el esteroide principal que controla la inactividad uterina durante la segunda mitad de la gestación. Y el aumento, no, del que les hablaba del crecimiento de la glándula suprarrenal, expresa una enzima llamada P450C17 en cantidades suficientes en los últimos 5 días, ¿ok? O menos de gestación. Y cambia posiblemente, ¿no? Es lo que vienen estudiando las investigaciones, la conversión o la producción de pregnenolona a cortisol. No se sabe si él frena la producción de pregnenolona y activa la producción de cortisol o hace una conversión. Ojalá que pronto tengamos la noticia de ese pequeño detalle, pero es importante saberla. Por lo tanto, ya cuando el efecto bloqueante de la pregnenolona va disminuyendo en la circulación, va aumentando el cortisol, aumenta la contractibilidad uterina y esta coordina la maduración. ¿Ok? Eh, bueno, esto es a través de un supuesto, ¿no? Cambio en la síntesis de esteroides suprarrenales. Paradójicamente, ¿no? El eje hipotálamo pituitario adrenal parece actuar secuencialmente, primero para prevenir y luego para facilitar el inicio del trabajo del parto en la yegua. Entonces, fíjense lo importante que es esta maduración endocrina específicamente suprarrenal, ¿no? No, no, no. No, aquí no actúa nada de prednisolona, José. Este es pregnenolona P5, que es un metabolito, ¿no? Producto de toda la secreción de progesterona propiamente dicha. ¿Ok? Eso es una degradación que llega incluso hasta pregnenolona 5. ¿Ok? Ok, seguimos. Aquí una pregunta, ¿podría surgir hiperadrenocorticismo con ese aumento? No, no. La glándula está supermente desarrollada para eso. Hay algo eh, que puede responder tu pregunta, pero siempre es un dilema, ¿no? Y siempre todo es algo que nos preguntamos y siempre tenemos que saber el porqué de las cosas, ¿no? Pero hay un tema sobre lo que es la maduración que puede influir más adelante en la vida del potrillo de, de edad corta, edad mediana o edad avanzada, que puede influir en cambios negativos a nivel endocrino, ¿ok? Entonces, eso se sigue estudiando, ¿no? Así como influye una alimentación inadecuada durante la gestación, esta alimentación inadecuada va como que a dificultar un poco todas estas funciones, ¿ok? Y puede comprometer endocrinológicamente al potro durante su vida en crecimiento. Nos pregunta Ale, ¿a partir de qué mes o día de gestación inicia la madurez fetal? Si se necesita inducir. No, 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 no. Mira,
No podemos inducir un parto. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Y menos con corticosteroides, porque como les dije, el potro o la producción del cortisol en el feto es el que va a dictaminar si va a nacer o no, si está apto para nacer. Pasa mucho en las yeguas con gestaciones largas, ¿no? Que dan potros posmaduros. Pero esto es ¿por qué? Porque viene con problemas de maduración este potro. Y por eso influye mucho, ¿no? Las evaluaciones de gestaciones de gestaciones en yegua, porque nosotros nos podemos adecuar a eso. ¿Cómo podemos nosotros mejorar el caso de la maduración de un potro? Podemos estimularlo. Hay estudios que estimulan con luz, con domperidona, haciendo un efecto adrenérgico para que se estimule la prolactina y se inicie por otra vía esta maduración, ¿ok? Pero no soy de los que induce parto. Yo espero hasta el último momento que la yegua diga, ya, mira, este quiere salir, bueno, lo voy a expulsar, ¿ok? Y como te digo, la maduración del feto empieza 5 días antes de la fecha de parto. Ojo, la fecha de parto no calculada por el ecógrafo o no calculada nosotros con el promedio que tenemos estadísticamente de días de duración de la gestación. Eso lo dice el feto, ¿ok? El feto va a nacer el lunes y él ya automáticamente hace 24 horas inició su proceso de maduración, ¿ok? Acuérdate que ellos son procrastinadores. Hay otra preguntita por aquí que dice, en el caso de distocias, ¿cómo influye la adaptación del potro? Bueno, ok, pasa que si hay una distocia, ya este potro está maduro y va a influir, ahorita lo más adelante lo vamos a ver, ¿no? En lo que con respecto a la ficha de parto y las señales de alertas de parto, ¿ok? Seguimos con lo que es la función tiroidea. Está haciendo frío. El potro recién nacido tiene una de las concentraciones más altas de hormonas tiroideas circulantes de los animales domésticos. Las hormonas tiroideas gobiernan muchas funciones metabólicas y fisiológicas. Fíjense que todo esto se está involucrando una cosa con otra, ¿ok? La tasa metabólica y el desarrollo normal de los sistemas corporales individuales depende en gran medida de la función tiroidea normal. Participa en la diferenciación y maduración del sistema nervioso, el crecimiento muscular esquelético y la maduración pulmonar. Estimula la producción de calor, la termogénesis. Por esta razón es la adaptación térmica tan de calidad o tan eficaz del recién nacido, ¿no? La T3 son altas en las primeras 48 horas de nacimiento y luego esos valores se estabilizan, ¿ok? En cuanto a la función metabólica, nuevamente vamos a hablar un poco sobre lo que es el eje enteroinsular. Esta función metabólica está propiamente por el páncreas y depende principalmente de la glucosa contenida como parte del primer aporte que es a través del calostro. Que se mantendrán niveles normales de glucosa a través de mecanismos homeostáticos por insulina, glucógenos, catecolaminas endógenas y glucocorticoides, con también un efecto muy, muy significativo sobre sobre las concentraciones de glucosa en sangre. Los potrillos tienen reservas de glucógeno para darle suficiente energía durante solo 2 horas al potro después del parto. Ahorita van a ver que esto coincide con las señales de alerta del potro, que si este potro pasa más de 2 horas sin consumir su primer calostro, ya es una alerta que se prende, ¿ok? Mientras más pronto ingiera calostro, el potro menos se consumirá sus reservas energéticas. Recuérdense lo que les comentaba, que tiene la capacidad de, de, de traer energía de la grasa almacenada. Ok. Eh, en cuanto al eje enteroinsular, y que se los comenté hace ratito, como les decía, es una red de comunicación hormonal entre los intestinos y el páncreas, y está compuesta fundamentalmente por la incristina por parte del intestino y la insulina por parte del páncreas.
El páncreas debe involucrarse directamente en lo que es la glucorregulación y en mantener la normoglicemia. ¿Ok? ¿Esto porque hay gran demanda metabólica del recién nacido y también porque empieza a cambiar el suministro continuo dado por la placenta, por esa nutrición placentaria, a uno intermitente de consumo de nutrientes dado por una alimentación integral. ¿Ok? En relación a estos dos sistemas, el aumento de insulina en las concentraciones plasmáticas ocurre durante las primeras 8 horas después del parto, en asociación, ¿no? De el inicio de succión, pero normalmente no, un potro que succiona a las 8 horas automáticamente es un potro que nos va a tener, viene con problemas y no va a generar problemas. Normalmente a lo mejor esto viene dado, ¿por qué? Porque el calostro ofrece muchos nutrientes que favorecen un correcto funcionamiento rápido del aporte de glucosa. Está las células intestinales especializadas que absorben todas las macromoléculas. Ahorita también, como nos benefician en absorber todo lo que encuentren en el intestino, también nos va a desfavorecer o nos va a favorecer las posibles complicaciones de translocaciones bacterianas. Eso lo vamos a ver más adelante en la inmunidad. En cuanto al glucagón, durante la última etapa de la preñez, para alcanzar su punto máximo, aumenta en la última etapa de la preñez para alcanzar su punto máximo al nacer y luego disminuye progresivamente durante los 10 días posteriores al nacimiento del potro. ¿Okay? Entonces, creo que con esto hablamos bastante de la función metabólica. Permítame tomar un poco de agua y vamos a responder. Hay una pregunta en el chat, creo. No sé cómo vamos de hora. Niveles altos de progesterona en el potro neonato por una administración exógena a la yegua para mantener la gestación puede afectarla. Sí, sí puede afectarla. He tenido casos de que se relaciona bastante a potros mal adaptados con síndrome de maladaptación neonatal. ¿Por qué? Porque la pregnenolona tiene un efecto de adormecimiento en el potro, lo mantiene como sedado. Entonces esta sedación evita que el potro salga corriendo del vientre, ¿no? Entonces, cuando estos nacen con este síndrome de maladaptación, estos potros. Entonces, sí afecta. He tenido casos de que eh, yeguas con gestaciones de alto riesgo que la han mantenido con progesteronas hasta el último mes de gestación, me nacen con síndrome de maladaptación neonatal. Normalmente se usa hasta los 5 meses porque ya ahí va a depender en gran medida de la placenta. En los cuadros de placentitis, para no desviarme mucho del tema y responder esta pregunta, lo que debe mantenerse alto es el estradiol. La progesterona se mantiene en niveles normales. Cuando aumenta la progesterona, esto quiere decir que puede desencadenarse lo que es un aborto, ¿ok? Entonces, normalmente durante las gestaciones de alto riesgo es importante evaluar valores en sangre de progesterona y de estradiol para saber cómo jugar con el mantenimiento de la gestación, ¿ok? Seguimos. Ya vamos a terminar esta parte de la inmunidad, que es muy bonita y que nos va a ayudar mucho en lo que es en la salud del potro. Tenemos que saber que hay dos importantes tipos de inmunidad que son responsables en combinación en menor o mayor medida para proteger a este potro, así como a cualquier otro animal doméstico. Hablamos de la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Para nosotros lo más importante es la inmunidad humoral, que es la que confiere protección a través de los anticuerpos circulantes, los cuales el potro absorbe del calor. La inmunidad celular en el potro recién nacido es poco o más o nada desarrollada y requiere una maduración, un proceso que lleva más o menos hasta los 4 o 6 meses, más o menos ya hay una inmunidad celular más desarrollada. El recién nacido tendrá la mejor actuación en las primeras 4 a 6 horas de vida, acuérdense de las células especializadas. Luego habrá una reducción en la actuación, porque empieza a cerrarse
o la luz intestinal empieza a cerrarse, el mecanismo de captación indiscriminado pinocitótico significa una mayor absorción de IgG, que es la más importante para nosotros. Pero este mecanismo, ¿no?, que les hablaba hace ratico, facilita también la translocación bacteriana. A través del intestino, va a ganglios linfáticos, llega al torrente sanguíneo. Así que la inmunidad pasiva, si llega a fallar, estará en un gran riesgo el recién nacido. Cabe mencionar que el potro nace con inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia son agamaglobulinémicos de la G, y por eso nosotros es vital el consumo de calostro lo más pronto posible. Y hipogamaglobulinémicos de inmunoglobulina M. Si esto se corrige a través del calostro, la transferencia de inmunidad pasiva va a ser muy satisfactoria. ¿Ok? Ya cerrando la parte de la adaptación del recién nacido y entrar en temas de clínica, debemos decir que existen otros sistemas como el renina-angiotensina, el eje somatrópico, adipoquinas y el factor de crecimiento de la IGF, ¿no? Esto para mencionarlos y que se vayan con una idea de que existe más para adaptarse el recién nacido. Pasando rápidamente, nos quedan 40 minutos, me dicen por el chat. Debido a la estrecha relación entre el potro neonato y la yegua madre, en esta etapa de la vida animal es interesante la evaluación clínica conjunta de ambos. Entonces, pasando rápidamente a lo que se refiere a la yegua, a la ficha de parto, ¿ok? Vamos a desglosarla, parte 1, parte 2, y vamos a decir, ¿no? Vamos a tener una información bastante completa de la madre: edad, pelaje, peso, fecha aproximada de parto, días de gestación, tipo de gestación, si es de alto riesgo o normal, si es primeriza, si es multípara, el número de partos de ella, antecedentes de enfermedades durante la gestación, si abortó en la gestación pasada, si el potro nació vivo, si el potro nació muerto, si el potro murió, de qué murió, si el potro llegó al destete, ¿no? El dato del padre importantísimo, el padrillo, el último servicio de este mismo. En cuanto a datos del parto, si está monitoreado, ¿no? Para detectar el parto al tiempo con el Folaler, un sistema que es imantado que se coloca en la vulva y al dilatarse la vulva se separan los imanes y se activa una llamada telefónica al veterinario, o se prende una alarma en todo el criadero. Predicción de parto a través de cintas de pH o de la medición de calcio, ¿ok? Si el parto ha sido tóxico o distóxico, las características de la placenta, el peso de la placenta, el tiempo de expulsión de la placenta, si ha habido placenta previa o el famoso redback, si ha habido retención de la placenta. Las señales de alerta, que la vamos a ver ahorita en una gráfica bastante más ilustrada. El cordón umbilical tenemos que evaluar si ha habido una ruptura instantánea, si fue una ruptura asistida, el tiempo de ruptura, si fue muy rápido, si fue, qué tiempo duró, la longitud del cordón. Esto es muy importante evaluar el tiempo de ruptura, porque normalmente si se ha habido una ruptura rápido, suele pasar de que el potro va a andar en las horas débil y todo, porque va a estar anémico, porque esa sangre que pasa al momento en que parió la yegua beneficia al potro en gran medida. Y ahorita te respondemos a esa pregunta, José. Glándula mamaria, ¿no? Importante el tamaño, desinfectar la glándula mamaria días antes y al momento de que ocurrió el parto. La inyección de calostro si es adecuada, el llenado de ubre tiene que ser muy, muy, muy óptimo. Pruebas rápidas para determinar la calidad del calostro, podemos usar el calostrímetro, refractómetros o este refractómetro de azúcares, ¿ok? En cuanto a lo que a la parte 2 incluye todo lo que es el plan sanitario de la madre, desparasitaciones, vacunaciones y pruebas complementarias o auxiliares diagnósticos durante la gestación, ¿no? Si esta yegua fue una de gestación de alto riesgo, aquí tenemos que tener toda la terapia que se incluyó, ¿ok? Y si fue placentitis, si fue una ruptura de tendón prepúbico, si son mellizos, ¿no? Tenemos que llenar muy bien esta ficha, ¿no?
En cuanto a las señales de alerta del parto, es lo que preguntaba José, normalmente es por semáforo, ¿no? Luz verde, luz amarilla, luz roja, normal, causa de preocupación o anormal. Ok, la primera etapa de parto tiene que no ser mayor a 240 minutos. Esto inicia con serie de cambios, dilatación de la vulva, incomodidad de la yegua, sudoración de la yegua. La yegua se comporta como si estuviera teniendo un cólico abdominal, ¿no? Que sabemos que el cólico es un dolor, pero en este caso es uterino, ¿no? Ella se comporta como si tuviera un cólico gastrointestinal, ¿ok? Eh, Signo de Fleming, se revuelca, se echa, está extraña, ¿no? Se mira los flancos, hay producción de unas velitas de sebo a nivel de la ubre, que son unas gotitas de calostro coaguladas, como gelatinosas, eh, relajación de todo lo que es la musculatura del tren posterior. La segunda etapa de parto inicia al momento en que se asoma el anios. ¿Ok? Si ustedes ven que pasan 240 minutos y no se ha asomado el áneo, hay que intervenir, hay que hacer un parto asistido. Si no, no necesariamente asistir a la yegua, si vienen dándose las etapas de parto normalmente. La segunda etapa de parto empieza, como les dije, al mostrarse el anios y al finalizar la expulsión del feto, del potro ya propiamente dicho, no debe exceder más de los 20 minutos. Y la tercera etapa del parto es la expulsión de las membranas placentarias, que no debe exceder las 3 horas. ¿Ok? Si esto se sale de los rangos normales, automáticamente tenemos que actuar, ¿ok? Intervenir. El potrillo, ¿no? Centrarnos un poco en él. La ficha de nacimiento también hay que llenarla muy correctamente. Ahí vamos a tener mucha información que nos va a ayudar a nosotros a identificar muchos problemas, ¿ok? Una correcta anamnesis, un examen físico adecuado nos ayuda eh, eh, al 100%. No, ficha de nacimiento, no, registro de nacimiento, día, mes, año, hora, nombre del potrillo. En muchos criaderos le dan el nombre de la madre con el año de nacimiento, el sexo, el pelaje, el peso del potro, la alzada, el peso de la placenta, categoría de riesgo, si un potro de alto riesgo, de mediado riesgo, de bajo riesgo, ¿no? Normalmente todos los potros que vienen de placentitis son potros de alto riesgo, de Doctor, mellizos. disculpe, Dígame. se le escucha un poco bajo. Hace rato se le escuchaba bien y ahorita se bajó un poco su volumen. A ver si puede acercarse al micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor, sí, se le escucha claro. Sí, sí, creo que se movieron los auriculares, ¿no? Bueno, seguimos con los signos clínicos, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, temperatura, mucosas, y ahorita vamos a hablar sobre lo que es el score agar y las señales de alerta, ¿no? Otros parámetros medibles pueden ser la saturación de oxígeno, la presión arterial, la glucosa, el lactato, otros como el amiloide sérico. Todo esto son equipos portátiles que podemos tener cerca a la mano para poder hacer nuestra clínica diaria. Cuando nosotros vamos a hacer evaluaciones clínicas por sistema, tenemos que ser muy minuciosos. Ya va. Tenemos que ser muy minuciosos, ¿no? Si eliminó el meconio, si ha habido retención de meconio, si ha habido dolor abdominal producto de esta retención de meconio, si ocurrió impactación por el meconio, si hubo distensión, otros. Diarreas a las horas también se pueden presentar. En cuanto al ombligo, el tamaño, si es muy grande, si ha quedado permeable el uraco, o si ha habido una ruptura de vejiga, suele pasar cuando la yegua nace la cría, ¿no? Y se levanta bruscamente, ¿no? Esto desgarra el cordón umbilical y tracciona internamente la vejiga, los uréteres y los riñones. Y puede haber una ruptura parcial de estas estructuras anatómicas. En cuanto al sistema musculoesquelético, tenemos que evaluar lo que es la madurez, la deformación angular, las articulaciones, los tendones. Y ya como les dije, el sistema neurológico, al evaluarlo al momento de nacer y conocer cada función de cada par craneal, nos va a ayudar bastante. El sistema inmunológico, como se nos nombró en la parte de la inmunidad, puede ocurrir una falla parcial o una falla total de inmunoglobulina G. Esto ya nosotros podemos medirlo a las 24 horas. De 18 horas a 24 horas podemos ya estar midiendo y ya nos puede dar indicio de cómo está esa inmunidad pasiva. ¿Ok?
En cuanto a la parte 2, todas las pruebas complementarias auxiliares de diagnóstico que podamos hacer en el potro, ¿no? La terapéutica, hematología, bioquímica, gases arteriales, uroanálisis, coprología. En este caso podemos determinar cultivos coprológicos, hemocultivo, oxigenoterapia, fluidoterapia, plasmaterapia y otras observaciones que podamos hacer al momento, ¿no? Y plan sanitario más o menos es lo que vamos a vacunarlo ya, pero ya a partir de los 4 a 6 meses, ¿ok? Pasando rápidamente al score agar, ¿no? Esto, el score agar es, las iniciales lo dicen, ¿no? Son 5 parámetros que se miden, que es apariencia, pulso, grimax, actitud y respiración, ¿no? La apariencia relacionada al color de las mucosas, el pulso tiene que ser mayor a 60 pulsaciones por minuto, el grimax es lo que corresponde a los estímulos que hacemos al momento en que ellos nacen, introducimos dedos dentro de la oreja, hollares y presionar con el índice y el pulgar entre la región toracolumbar, ¿no? Y la actitud es la posición que él adopta al momento de nacer, la adecuada es la posición external, y la respiración tiene que ser mayor a 60 respiraciones por minuto. Este score agar es fundamental hacerlo en los primeros 5 minutos del nacimiento. Ya después de ahí no tiene gran relevancia. Todos estos parámetros nos va a dar un puntaje, ¿ok? Este puntaje al final vamos a tener una ponderación. Esta ponderación nos va a ayudar, ¿no? Si ustedes ven aquí abajito, ¿no? Si tenemos una ponderación alta de 9 a 10, vamos a tener un potro sano. Si vemos una ponderación de 6 a 8, va a requerir masaje torácico porque nos está indicando una asfixia moderada, perdón. ¿Ok? Y si puntaje menor a 3 a 5, va a requerir oxígeno, menores a 3 va a requerir una, una restricción cardiopulmonar farmacológica, ¿no? ¿Ok? Entonces, muy importante hacer este score agar posterior al nacimiento, 5 minutos, no más de ahí. En cuanto a las señales de alerta del recién nacido, yo me baso en esto es un parámetro de la doctora Mary Rox. La posición external tiene que ser en los primeros 5 minutos, el reflejo de succión tiene que aparecer entre los 5 a 10 primeros minutos, la incorporación de pie tiene que estar en la primera hora y no pasar más de 2 horas en amamantarse. Yo tengo un manejo normalmente que antes de que él se incorpore de pie, y esto relacionado a un consumo rápido de calostro para favorecer lo que es la glucosa, la absorción de glucosa y energía, yo administro un biberón, nace el potro, la yegua la dejo que haga el reconocimiento materno con él, y automáticamente desinfecto la ubre y ordeño a la yegua y obtengo más o menos un biberón de 250 ml y eso se lo doy a tomar a él con chupa y automáticamente ya estoy asegurando de que esas funciones del eje enteroinsular, la absorción de inmunoglobulina, ya esté avanzando, ¿no? Antes de que pasen 2 horas. Y normalmente eso suele pasar 15 minutos, 20 minutos después del nacimiento. Procedimientos médicos básicos de rutina al momento del parto, cuando ocurre la ruptura del cordón umbilical, cura umbilico, se puede usar clorhexidina, iodo al 7 al 10% o umbilical TEI. Solución enemas, soluciones de 150 ml son adecuadas. La solución preparada a base de diotilsodio sulfosinato es un nombre comercial al 5% con 4 a 6 onzas diluido en un galón de agua, o aceite mineral diluido con agua, un enema free que es de uso comercial. También podemos hacer, el doctor Madigan, en las últimas charlas que ha presentado, él habla sobre una combinación de jabón neutro, un cuarto con 3 cuartos de agua tibia, favorece una mejor permeabilidad del meconio y así facilita la expulsión, ¿no? Tomas de calostro 200 ml de biberón, como les decía, al momento en que nace, y antitoxina tetánica 1500 unidades internacionales en potrillo de madres no vacunadas, ¿ok? Riesgo de broncoaspiración por la toma con biberón, no me ha ocurrido, y yo creo que la posición para dar el biberón
Yo me lo pongo entre las piernas como si estuviera montándolo, pero a nivel de la cabeza. Y lo sujeto no muy horizontal. Le doy un ángulo entre la cabeza y el cuello, más o menos un ángulo como de 70 grados, de manera que no esté muy parada la cabeza, ni muy tampoco recta. No me ha sucedido, pero sí tengo cuidado o tengo en cuenta estos potros que nacen débiles. Ahí sí tengo que tener mayor cuidado, ¿no? O si yo veo que hay alguna dificultad en succión o algo y hay una conspiración, uso la sonda. La limpieza del ombligo, ¿cuántas veces al día? Sí, más o menos 2 a 3 veces al día durante varios días hasta que el muñón se desprenda, y ahí sigo ya con curas locales con clorexidina, solución de yodo y óxido de zinc para estimular rápido la cicatrización. Sí, es una rutina. Los enemas los uso en todos los potros, todos. No hay ninguno que se me escape. Seguimos. En cuanto a los parámetros de la calidad de calostro, no, propiedades organolépticas deseables, bien amarillito, bien espeso, bien pegajoso. Evaluación de calidad la podemos hacer con calostrímetro, con refractómetro, que es el de densidad con proteína plasmática. Debe ser mayor a 1060 de densidad. En cuanto al calostrímetro de uso en equino, él trae una tablita, que es este primero que vemos aquí. Él trae una escala, ¿no? De very good, good, y nos va dando la información del contenido de IgG. En cuanto al refractómetro de azúcar, este sí nos va a dar una concentración en porcentaje Brix, y también hay una tabla para diferenciarlo, que va de malo a muy bueno, ¿no? Aquí una preguntita, vamos a responderla. Gracias. Seguimos. Evaluación de la placenta, rápidamente, que creo que se nos está agotando el tiempo para las preguntas, y ya mi garganta está seca. Evaluamos la pregunta al aire para qué tipo de placenta es la de la yegua, mientras que yo tomo un poco de aire. Ay, Dios. Para los participantes. Bueno, es que por ahí he visto que varios saben. A ver, denle oportunidad a qué tipo de placenta es la de la yegua. Y lamentablemente por ese tipo de placenta que tiene la yegua, impide eh, el paso de anticuerpos hacia la sangre del potro. Uy, no me diga que se me durmieron, no creo. Están pensando, están googleando. Ajá, apareció el googleo. Epitelio corial, falta un apellido, falta un apellido, falta un apellido que no da. Epitelio corial. Ok, mientras que responden a la apellido, ahí está, difuso, perfecto. Entonces, fíjense, aquí le puse varias placentas, ¿no? Una placenta aquí inmensa, esta pesó 12 kilos, normal, no tuve ninguna característica macroscópica anormal en esta potro. Este potro no pasó nada, felizmente un potro pesado, como que compensa el tamaño de la placenta con el potro, ¿ok? Normalmente ese peso de placenta tiene que ser el 11% del peso del potro, más o menos una referencia. Esto es una placenta de un feto abortado, ¿no? Ahí ven el feto. El feto. A diferencia de esta derecha, fíjense todo lo afectada que se ve. Ausencia de microvellosidades, ¿no? Fíjense cómo vemos lo grande que es, ¿no? Vemos zonas desprovistas. Esta placenta tenía un carajito que me desarrolló a las 4 horas, síndrome de malactación neonatal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros la placenta? Nosotros buscamos referencias, características macroscópicas que nosotros podamos diferenciarlo de lo normal o anormal. Esto es una charla de la evaluación de la placenta bastante bonita, bastante informativa, porque nosotros tenemos que saber lo normal a lo anormal.
Y hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Quizás más adelante podamos presentar una charla de esta. Pero fundamental, evaluar la placenta postparto porque nos va a dar información de cómo estaba ese ambiente intrauterino y cómo puede afectar a nuestro recién nacido, ¿ok? ¿Qué otra cosita se me escapa aquí en la placenta? Bueno, aquí vemos, tenemos que saber ubicar el cuerno gestante, el no gestante, podemos evaluarlo en forma de Y o en forma de F, tanto la parte interna como la parte externa. Esta es la parte que está en contacto con el útero, ¿ok? Esta es la membrana coriónica. Esta es la que está en contacto con el año, que es este, y esta, dentro hay un líquido que se llama lantoideo. Y el año contiene líquido amniótico, que es donde está el feto. ¿Ok? Seguimos. Bueno, ya finalizando estos 4 parámetros a tener en cuenta, los potros están programados para sobrevivir, dice el doctor Orsini. Nosotros es que a pasar de los años lo hemos domesticado y bueno, hemos intervenido bastante en ello y por eso hoy en día existimos tantas personas o profesionales dedicados a la neonatología, gracias a esto. Entonces, a pesar de sentir la batalla ganada, los potros son frágiles. Esto se debe a que son procrastinadores por excelencia, dejando todos sus preparativos finales para el último momento, experimentando cambios rápidos en todos los sistemas corporales en los pocos minutos antes de salir del útero. ¿Ok? Pero nosotros podemos evaluar estos parámetros para nosotros tener consideraciones clínicas al momento de esa evaluación. Cambios en la temperatura corporal. Si nosotros vamos y retrocedemos un poco en lo que veníamos hablando de la adaptación, sabemos que él tiene una adaptación térmica óptima. Pero si nosotros sabemos que el potro está hipotérmico es porque está pasando algo. Ya nosotros automáticamente tenemos un parámetro evaluado y vamos a ir indagando. Posiblemente esta hipotermia, vamos a poner un ejemplo, está asociado a cambios en el metabolismo por baja de la glucosa, una hipoglicemia. O bien sea, podemos tener cambios de temperaturas aumentadas, una hipertermia, y puede estar relacionado con una infección. Ya nosotros podemos ir como que investigando qué está pasando. Y si nosotros tenemos en las primeras 24 horas un potro hipertérmico, quizás o posiblemente podemos tener una falla en la inmunidad pasiva. Falló el sistema inmunológico, los anticuerpos no se absorbieron adecuadamente o la madre no tenía anticuerpos. A veces no todo el tiempo tenemos la dicha de atender la yegua al momento de que pare, ver el desarrollo del potro en las primeras 24 horas. A veces nos llaman y encontramos el potro ya muy letárgico, triste, deprimido, sin ubicar la ubre. Entonces ya nosotros vamos a ir metiendo mano al asunto. Cambios fluctuantes del oxígeno, acuérdense de lo que le hablaba sobre el surfactante pulmonar. Si no ha habido una correcta producción de surfactante pulmonar, estos potros van a desarrollar lo que conocemos como síndrome de, distrés respiratorio, que es un síndrome respiratorio bastante común en potros prematuros. Y vamos a ver una saturación de oxígeno baja, vamos a ver una respiración, va a estar hiperventilando, ¿no? Una serie de cambios. Otro parámetro medible, el fibrinógeno, el lactato. El fibrinógeno es una proteína de fase aguda que podemos medirla y nos puede dar información si hay posible una infección o no. Y el lactato va a estar muy relacionado a lo que es la posible supervivencia de este recién nacido, ¿ok? Tenemos una preguntita por ahí. En cuanto a de aquí, con estos parámetros, 4 parámetros, podemos decir que empieza lo que es la medicina neonatal preventiva. Normalmente el neonatólogo evalúa estos 4 parámetros junto con un examen físico completo, ¿no? Para poder determinar rápidamente si hay algún problema, ¿no? Ya finalizando el reconocimiento del potro enfermo, vamos a verlo con una mentalidad alterada, letargo, depresión, disminución de la capacidad de respuesta, incapacidad para ponerse de pie y amamantar, extremidades frías, frecuencia cardíaca elevada, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la glucosa en sangre, temperatura corporal anormal, bien sea hipotérmico o hipertermia. ¿Ok? En conclusión de la adaptación, recordemos que existen importantes adaptaciones en varios sistemas endocrinos.
Sí, a ver quién, si el que prestó atención sabe cuál es el más importante. A ver quién lo escribe por allí, a ver si estaban pendientes. Ok, entonces, sistemas endocrinos durante el periodo perinatal que están influenciados por las condiciones que experimentan en el útero y por su madurez al nacer. Las alteraciones perinatales en la función del eje HPA son particularmente importantes en estos procesos. Aunque el eje medular, simpático suprarrenal y el páncreas endocrino también tienen funciones claves para garantizar la homeostasis durante los nuevos desafíos asociados con la vida extrauterina. Vamos a ver quién responde por ahí. Ya te vamos a hacer, ya vamos a responderte esa pregunta. Esta más adelante la vamos a responder. O te la va a responder la charla, vas a ver. Los cambios en el funcionamiento del eje hipotálamo pituitario adrenal comienzan antes del nacimiento y conducen a un cambio de la esteroidogénesis suprarrenal, lo que resulta en la maduración preparto de potro y posiblemente también en el inicio del trabajo del parto de la yegua. La disponibilidad de cortisol perinatal influye en la adaptación de muchos sistemas fisiológicos a sus nuevas funciones postnatales, incluidas varios otros ejes endocrinos. De manera similar, hay cambios en la función de las células pancreáticas durante el periodo perinatal, que son importantes en las adaptaciones metabólicas a la nutrición enteral a largo plazo, interviniendo eficazmente el eje enteroinsular. Conclusiones de los aspectos clínicos. Manejar un potro enfermo puede ser costoso, lleva mucho tiempo, hay que dedicarse y puede ser una montaña rusa de emociones, ya se lo había nombrado. Ver dar a luz yeguas no es para débiles de corazón. Incluso con la mejor atención, las cosas pueden salir mal y salen mal. Es importante considerar todos los factores de la yegua y el potro al evaluar a un potro recién nacido para garantizar que satisfagan todas sus necesidades. Y ahí la respuesta es sí. La tasa de supervivencia de potros no críticos, pero solamente grave, enfermos y no sépticos, se estima actualmente en 75 a 95%, a diferencia de los críticos que tienen una tasa de supervivencia del 60 al 80%. Ojo con esto. Se tratan más potros en el campo, en el lugar de hospitales de referencia, que con capacidades de cuidados intensivos, ¿no? En gran parte por el clima económico actual. Ok, hoy en día hay muchos profesionales capacitados que han hecho de la neonatología su vida diaria, ¿no? Porque atienden muchos potros al año. Entonces, son capaces de instaurar tratamientos eficaces a campo con bastante éxito, ¿ok? Y bueno, para cerrar, les dejo esta linda frase de un autor anónimo. Yo la modifiqué un poco y la convertí un poquito nomás, pero no me doy la autoría a mí. Es un error pensar en un potro como un pequeño caballo. Las necesidades nutricionales, el cuidado, el manejo, las condiciones de la enfermedad y su tratamiento son completamente diferentes a las del caballo adulto. Por eso hablamos de neonatología y pediatría equina. Entonces, al tratar un potro, no pensemos que es un caballo pequeño, ¿ok? Por eso todo ese tema de la adaptación del recién nacido presentado el día de hoy. Lo quiero invitar al grupo de Facebook, donde tratamos sobre estas áreas, especialmente perinatología, neonatología y pediatría equina. Es una vocación, es un área muy bella y pasan los años, pasan y sigo enamorado. Entonces, los invito en el Facebook, es un grupo bastante numeroso, constantemente subimos información actualizada, casos, informes, artículos, etc. ¿Ok? Los invito también a adquirir, a los que no han adquirido, el formulario de fármacos y valores de referencia, ¿no? Todo relacionado exclusivamente a neonato, con diferencias de edades y todo, formulaciones, dosis, miligramos por kilo, complicaciones, vías de administración, ¿ok? Para los que no lo tengan y lo quieran desear, me pueden contactar al directo. También los invito bien sea a participar como escritores o como lectores en los boletines informativos. Ya vamos en el 11, en el 12. El 12 me tocó a mí, pero me ha atrasado un poco, pero pronto se publicará. Pero sí hemos tenido un poco retraso porque los escritores han estado un poco ausentes y están escasos. ¿Okay? Pero se permiten escritores estudiantes que quieran
profesionales recién graduados, no necesariamente tienes que tener un grado académico importante para poder iniciarte en la escritura, ¿no? Y te ayudamos incluso sí, a corregirlo y a mejorarlo si tiene algunos errores, ¿no? Pueden solicitar el formulario de suscripción también al directo, y los quiero invitar al primer taller de neonatología y pediatría equina como principal ponente, y tratará de cólico en potro, recordando que hay grandes diferencias entre un adulto y un pequeño y un neonato o un potro, ¿no? Hay muchas limitaciones en cuanto a la atención del cólico, pero el taller tratará, ¿no?, paso a paso sobre lo que debemos llevar a cabo al momento de que hacemos examen físico, pruebas complementarias, pruebas de sangre, y va a abarcar mucha información, lo que nos va a capacitar en poder enfrentarnos a un potro con cólico, que si en adulto es complicado, en pequeño es bastante dificultoso. Bueno, preguntas. Muchísimas gracias por su muy interesante presentación, doctor. Más bien, ahora como ya he ido respondiendo preguntas en lo que es el de la charla, creo que solamente había una pregunta más en el chat que no había podido responder. Y de paso, de por sí aún tenemos unos 8 minutos más para lo que sería las preguntas antes del cierre de la charla. No sé si alguien más se anima para preguntar más en el chat, por favor. Pero, ojo, preguntas fáciles, por favor. No pienso responder preguntas difíciles. Bueno, me pregunta por aquí iPhone. Bueno, no sé el nombre, pero dice cómo determina el uso del plasma, ¿no? El uso del plasma parte, ¿no?, de el resultado que vas a obtener al medir las inmunoglobulinas en sangre, que puedes medirla a partir de las 18 horas, ¿no? Dependiendo de lo que tú obtengas, el resultado obtenido, no va a determinar si ha habido una inmunidad, una falla de inmunidad total, que eso quiere decir menor a 400 miligramos por decilitro, incluso menor a 200 miligramos por decilitro, una falla de inmunidad parcial, que puede ser, que puede rondar entre los 400 a 600, o simplemente si tiene una inmunidad, un resultado mayor a 800, eso quiere decir que tiene una inmunidad pasiva óptima. En yeguas con galácteos, ¿cómo podríamos suplementar al potro? Buena pregunta. Mira, yo desde hace más o menos 2 años dejé de sentir dolor de cabeza por estas yeguas galácticas. Mis mejores yeguas lecheras, empiezo a recolectar leche y empiezo a congelar. Y tengo mi banco de leche. ¿Ok? En bolsitas de 200 ml, voy recolectando, y ahí puedes iniciar tu banco de leche y satisfacer las necesidades. Esto a raíz de esa información que nos ha brindado el doctor Toribio sobre el eje interinsular. ¿Ok? Los invito a hacerlo. Y si no tienes otra, bueno, leche de cabra usado, y me ha resultado bastante beneficioso, que es muy parecida a la de la yegua. El doctor Oscar que levantó la mano, no sé si quiere abrir el audio, doctor, alguna pregunta. Doctor, para que el doctor Oscar pueda preguntarle. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Doctor, primero saludándote. Mira, en el uso de aminoglicósidos, particularmente la gentamicina, ¿cómo crees que sea menos nefrotóxica? ¿Usando dosis de 12 miligramos cada 36 horas en potros de menos de 14 días? ¿O cada 6 o de 6 miligramos cada 24? Según recomendaciones del manual de Colorado State University. Bueno, en cuanto a la gentamicina, no la uso en neonatos. Yo me voy a un aminoglicósido que para mí es menos nefrotóxico, que es la amicacina. Y esa la uso cada 24 horas. Pero no dejé de usar la gentamicina
hace bastante tiempo, por lo mismo, porque había mayor toxicidad, ¿no? Y si eran tratamientos a largo plazo, me iba a complicar más el funcionamiento renal. Ok, doctor, muchas gracias. Tengo otra pregunta, doc. Bueno, con respecto al escúchifo, o el abrazo de Madigan, ¿verdad? Bueno, en potros, en algunos potros, cuando funciona extraordinariamente. No sé si en realidad en ocasiones lo estamos usando mal porque no, o que realmente no sea para todos los potros. Es decir, yo veo que funciona en unos y que en otros el potro sigue con su actitud de que no reconoce a su madre, etcétera, ¿no? Y en algunos otros funciona extraordinariamente. Entonces, no sé qué opinión me pudieras dar al respecto. Sí, tal cual, doctor. Y aprovechando la respuesta de la doctora Adriana, el doctor Madigan, ¿no? Hablaba de que en potros prematuros no se puede usar el SKU, porque incluso he visto, me han compartido muchos casos y me atrevo a decir que a veces tratando de sumar y sumar cosas para mejorar el potro, a lo mejor caemos en la desesperación, ¿no? Y he visto en potros prematuros casos que me han pasado fractura de costilla, hemorragias internas por presión a nivel, mal colocado todo, ¿no? Pero normalmente en prematuros no lo uso. Y el doctor Oscar sí, no funciona en todos los potros. Hay unos que responden muy rápido, hay otros que no responden. Y hay una vertiente en los que están investigando este tema, es que eh, se habla de síndrome de mala adaptación, se habla de encefalopatía isquémica hipóxica, se habla de potroduming. Entonces, hay diferentes eh, hallazgos que se consigue en diferentes presentaciones de este problema. En sí es todo lo mismo, pero se comporta de diferente manera. Por eso le llaman síndrome, porque no se va a comportar siempre de igual en todos los potros. No sé si la pregunta, doctor. Sí, sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya, okay. Gracias al doctor Oscar y a la doctora Adriana. Dicen, en potros sépticos tomas como ayuda diagnóstica el aumento de la temperatura o no es un hallazgo común. Yo le temo más a potros sépticos que estén hipotérmicos a que estén hipertérmicos, porque la hipertermia me está diciendo que el organismo está defendiéndose. Es un sistema de respuesta, de rechazo, así como tenemos nosotros los estornudos, cómo se presentan las diarreas, cómo se presenta la tos, el vómito. La hipertermia es para mí, yo digo, hipertermia, me alegro porque yo sé que el potro está activo, está respondiendo a una infección, pero si está hipotérmico es donde empieza mi preocupación. ¿Okay? Pero sí, sí se desencadena, ¿no? Lo que llamamos el síndrome, el SIR, ¿no? Que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si nosotros nos entrenamos a detectar rápido este síndrome, automáticamente nosotros vamos a frenar ese avance hacia el proceso de septicemia que va a venir. Luego va a venir, después de que se instaura la septicemia, va a venir lo que conocemos como el síndrome de difusión multiorgánica, ¿no? Después va a venir lo que es el shock séptico y por ende la coagulación intravascular diseminada, que es donde llega el fin del potro, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros interrumpimos perdón, le detectamos a tiempo todos esos cambios del SIR y automáticamente frenamos todo el proceso séptico. Yo apuesto siempre a eso. ¿Alguna otra pregunta? Pero por favor, láncelas fáciles, ¿no? No sé, el grupo de estudiantes, si tienen preguntas entre ustedes, dudas, inquietudes.
Por aquí hay una pregunta en el chat. Dana Márquez dice, buenas tardes, doctor. Mencionó la P4 exógena en la yegua después de los 5 meses de estación. ¿Podría mencionarme cómo afecta el potro? No, no nombré la P4. Ojo, yo la uso hasta los 5 meses. Después de los 5 meses le dejo esa chamba o ese trabajo a la placenta. ¿Ok? Pero sí hay estudios que hablan que la progesterona exógena, eh, usándola constantemente hasta el último mes de gestación, puede ocasionar y ocasiona. Yo todo lo que he visto en potros que usen progesterona hasta el último bebé, he visto potros con síndrome de maladaptación. ¿Ok? Entonces, eso es una práctica que se viene desde hace tiempo, no te lo voy a negar. Nosotros usábamos el producto el Revumate, que es una progesterona, pero que se usa a diario, no me acuerdo la composición en este momento, a lo progesterona, creo, algo así. Y lo usábamos hasta, sabíamos que iba a parir esta noche y la usábamos hasta esa noche, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que venía estudiándose años atrás. Pero ya hoy en día sabemos que no es fundamental el uso de la progesterona. Incluso cuando nosotros tenemos cuadros de placentitis o cualquier problema y insuficiencia placentaria también, tenemos que medir las hormonas, tanto la progesterona como el estradiol en sangre, para saber cómo están y qué hacer. Incluso hoy en día hay una terapia que se usa cipropionato de estradiol, ¿no? Para revertir el efecto que puede ocasionar el exceso de pregnenolona. Recuérdense que la pregnenolona es el metabolismo que es el que mantiene quieto al potro. No se sabe, todavía siguen estudiando. Lo seda en el útero y lo mantiene quieto. Esa pregnenolona todavía hay estudios donde hoy dice que horas después de nacido evalúan pregnenolona y está en sangre en altas cantidades y son potros con síndrome de mala adaptación. E incluso han hecho pruebas experimentales donde colocan este progestágeno y adormecen a los potrillos, ¿no? Y lo que hace el SQ es tratar de adormecer el potrillo, simular ese paso a través del canal del parto para que se libere y se frene esa pregnenolona y empiece a producirse cortisol, ¿no? No sé si respondí la pregunta, Dagna. Doctor, para ir finalizando, quería saber si nos podría brindar un poco más de información sobre su primer taller, que nos están preguntando por interno. Ok, estén pendientes de las redes sociales. Pronto va a salir la publicación, sí. Pasa que se lo quería mencionar aquí para que lo tengan en cuenta. Pero pronto, a nivel de las redes sociales, de mis redes sociales, pueden seguirme por Facebook o por Instagram. Van a encontrar toda la información necesaria. También pueden escribirme al correo electrónico, por WhatsApp, ¿no? Si quieren les dejo en el chat mi correo electrónico. Me pueden escribir por ahí o me pueden escribir también por WhatsApp, se identifican, porque si no, a veces tantos mensajes los olvido. Ahí les voy a anotar mi correo electrónico. Ya se me olvidó mi nombre, ya. ¿Cómo se llama esta cosa? No, el Instagram. Ok, y el grupo de Facebook lo buscan con este nombre, ¿no? Perinatología, neonatología y pediatría y también me pueden escribir por allí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y bueno, me hubiese encantado también que hubiese mucho más tiempo para seguir conversando, así que le voy a hacer una última preguntita, más que Ay, todo, pero quería para fácil. que eso, no se preocupe, es súper fácil. Es para que nos dé un último mensaje para animar a todos los estudiantes para que puedan desenvolverse o desarrollarse en esta rama de la medicina veterinaria en equinos, que es súper interesante y muy poco común. Bueno, el mensaje para todos los estudiantes, ¿no? Incluso estudiantes y recién graduados, profesionales que están iniciándose, ¿no? Es consolidar mucho lo que son los conocimientos en la medicina interna, ¿no? De ahí parte todo el éxito a que podamos dominar diferentes áreas.
estudiar bastante, hay que leer bastante. Esto a lo mejor, ustedes quizás no sé si lo pensarán así, han visto, todavía se me dificulta hablar sobre este tema, ¿no? A pesar de que llevo 12 años, ¿no? Con esto, ¿no? Yo me acuerdo que en los primeros, en las, en las primeras oportunidades, ¿no? Fue un aprendizaje constante y todavía hasta el día de hoy se sigue aprendiendo, se sigue actualizando, cambian cosas, fíjense en lo que les vengo diciendo, cambiaron cosas. Me acuerdo que para aquella época se hablaba que el periodo neonatal era las primeras 72 horas, ya de ahí en adelante ya el potro era potro, ya era un paciente más. Y fíjense cómo las vertientes han venido mejorando bastante, ¿no? Ya se habla de 30 días en el periodo neonatal. Y mantenerse siempre informado creo que es muy de vital importancia, ¿no? Actualizarse, hoy hay mucha información tanto desde el norte, que son los pioneros, que son los Estados Unidos, hay mucha información viniendo de Brasil también, de México, de Europa, Inglaterra. Entonces todo eso converge en un entorno donde tú te nutres, te nutres, te nutres, te nutres. Y yo creo que nosotros aprendemos mucho al escucharnos uno a los otros. Nosotros, los internistas, no la sabemos todas. Engañarnos a sí mismos, decirnos que no la sabemos todas, es mentirnos a sí mismos y ser fraudulentos con nosotros mismos. Siempre es muy importante escuchar al colega, le funcionó esto, la experiencia del otro, bueno, a lo mejor a él le funcionó esto, pero a mí no, pero voy a volver a intentar y me funciona con otro, no quedarnos siempre con rutinas, ¿no? Hay que diseñar protocolos y estos protocolos te van a llenar de éxito. Y los que están aquí en Perú, ¿no? Y quieran aprender sobre neonatología, siempre las puertas de la Aras Alidar están abiertas de querer venir a aprender. Ahorita va a iniciar la temporada en agosto de partos, nacimientos. Vamos a tener alrededor de 40 nacimientos. Son pocos, pero se aprende mucho. Cosas nuevas pueden suceder. Siempre uno está a la expectativa de qué pasa con el potro, porque ellos son totalmente impredecibles. Lo que va a pasar, ellos, anótenlo, dicen presente automáticamente. ¿Okay? Entonces, los invito, me pueden contactar directamente, los que ya están, que quieran venir a hacer clínicas prácticas, y automáticamente también los que quieran venir una semana, que tienen vacaciones, ver, integrar y interrelacionarse con el mundo equino es bastante importante, ¿no? Para ir viendo los diferentes manejos que puede haber. Una vez que consoliden todos estos temas importantes, ¿no? No se queden con lo que han aprendido, siempre busquen seguir capacitándose. Hay hospitales súper desarrollados en América y en Europa. Para nosotros los latinos se nos hace más fácil América, a Argentina, en el centro Cagüel, en Colombia, en Forquer, en Bogotá, en los Estados Unidos hay un montón de hospitales donde pueden ir a mejorar su conocimiento de neonatología, ¿ok? En México también hay bastante, el doctor Oscar también recibe practicantes, están armando sus unidades de cuidado intensivo, no sé si hay otra en México donde se pueda ir. Creo que en la UNAM también tienen, a la vez que la visité, tienen box adecuados para la atención del potrillo y la madre, y me imagino que eso fue en el 2012 y que hoy en día debe estar súper especializado en esa área. Y tengo muy buenos amigos mexicanos que me lo pueden decir y me lo pueden afirmar que están súper bien. Bueno, creo que ha sido todo. Muchas gracias, de verdad que les agradezco por haberme Doctor, escuchado. disculpe que lo interrumpa al culminar su charla. En verdad, a mí me ha fascinado bastante la charla que ha brindado y yo quisiera realizarle una consulta. Lo que sucede es que yo hace un tiempo, yo he visto un caso en el que un potro ha nacido muerto, en el cual lo que se ha podido visualizar al nacer es de que sus cascos no estaban bien formados y el pelaje tampoco estaba totalmente cubierto por el cuerpo. Y yo quisiera saber cómo es que pueden detectar si el potro ha nacido con vida o ha nacido muerto.
O sea, ¿qué métodos usan para poder saber exactamente si nació con vida o no, o si dentro del vientre ya estaba muerto? Bueno, a la necropsia, ¿no? Tomas una porción de pulmón, la colocas en agua y si flota o se hunde, te va a decir, si flota es porque tiene aire y ese potro nació respirando, ¿no? Respiró. Acuérdate de la adaptación cardiorrespiratoria, ¿ok? Pero si este potro nació muerto desde el vientre o colapsó en el, en el canal de parto, eso se va, la muestra de pulmón se va a hundir. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en lo que sería nuestro primer bloque de charlas de la edición de Animales de Producción y Reproducción, en este bloque llamado Clínica de Equinos. Ojalá haya sido de su agrado y esperamos verlos en nuestras 3 ponencias de clínicas de equinos que daremos a conocer próximamente, que se darán la próxima semana. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nuevamente muchísimas gracias y no sé si puedan prender lo que serían sus cámaras para tomar una foto final de lo que serían los asistentes y del doctor justamente de esta charla que se ha tenido hoy día. Hay que peinarse, un retoque por si acaso, ¿no? Que salgan todos simpaticones. Ahí vemos a la doctora Adriana, al doctor Oscar. Saludos. Bueno, chicos, contaremos hasta 3 para la foto, a ver si todos pueden ir prendiendo sus cámaras. A ver, hay algunos que están prendiendo todavía. Bueno, creo que ya estamos listos. A ver, a la cuenta de 3, el primer bloque. 1, 2 y 3. Y al segundo bloque. 1, 2 y 3. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Bueno, Gracias a ustedes. como ya hemos venido anunciando, se vienen otras 3 charlas más sobre medicina en equinos y esperemos que puedan estar atentos también a nuestras redes sociales y nos encontraremos en estos próximos días. Chaito a todos, buenas noches.